y te aviso ya. Ahí estamos. Entonces, bueno, muy buenas tardes. Daniel, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta iniciativa que tiene como propósito pues informar a las personas sobre temas ambientales importantes en nuestro país. Inicia un nuevo año, entonces todos queremos proponernos metas y qué más o qué mejor que ponernos el tema ambiental igual como una prioridad. Entonces, por eso, pues, en la primera charla estás invitado a hablar sobre el Acuerdo de Escazú y me gustaría empezar preguntándote sobre ti, tu experiencia y cómo llegas a este acuerdo. Bueno, primero muchísimas gracias Diana por la invitación a esta entrevista. Como tú mencionaste, es importante el difundir información, el conocer sobre los temas ambientales y en ese sentido espero poder aportar con algunos insumos al respecto de este acuerdo, el Acuerdo de Escazú. Este es un proceso en el cual yo he estado trabajando desde hace muchos años. Eh, Más bien, yo he estado trabajando en los temas que fundamentan el acuerdo, es decir, los derechos de acceso, acceso a la información, participación y justicia ambiental desde los años 2000, 2002, 2003, como parte del proceso de la iniciativa de acceso. La iniciativa de acceso es una red global de organizaciones que trabajan en promover tanto el conocimiento como las capacidades para una mejor implementación de estos derechos de acceso. Y siempre fue como un sueño de esta red el poder lograr tener un instrumento de esta naturaleza muy similar al que se cuenta en Europa, que es el Convenio de Aarhus, ¿no? Entonces, en ese entonces nosotros partíamos realizando evaluaciones de cómo estaban implementándose estos derechos en diversos países de la región, que nos dé luces también como para fundamentar acciones que permitan fortalecer ese ejercicio de derechos. Entonces, ese fue como un poco la base. Y luego vino la coyuntura de Río más 20. Río más 20 se planteaba como un espacio que permitiría, al menos desde la visión de la sociedad civil, generar algunos cambios a la luz de esta evaluación de 20 años de la Declaración de Río, que justamente plantea el principio 10 y que recoge los derechos de acceso, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, buscábamos generar una serie de acciones. eh, Generamos una campaña que la denominamos de las 3 demandas, que eran campañas nacionales para demandar a los estados que se puedan también posicionar los derechos de acceso en el marco de las posiciones países de cara a la declaración de esta conferencia. Pero por otro lado también buscamos generar un espacio justamente para poder avanzar eh, en un inicio, digamos, para este acuerdo que tenemos el día de hoy, ¿no es cierto? Y en ese momento logramos que el gobierno de Chile apoye esta idea que nosotros teníamos de avanzar hacia la construcción de un instrumento regional que garantice estos derechos. Y en el marco de Río más 20 se generó una declaración que era la declaración por la aplicación del principio 10 en América Latina y el Caribe, a la que se adhirieron 10 estados. Uno de esos fue Ecuador justamente, y ese fue como el punto de partida del proceso del acuerdo, ¿no? Entonces, un poco mi vinculación ha estado en toda en esa trayectoria, en ese camino, en el marco de la iniciativa de acceso, que obviamente tenía, al ser una red global, tenía unas contrapartes nacionales, y en ese entonces yo estaba trabajando en el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, que éramos la contraparte de esta coalición en el país. Correcto, entonces coméntanos puntualmente cuáles son los objetivos que están dentro del acuerdo y por qué es tan importante para nuestro país el Acuerdo de Escazú. Bueno, el acuerdo busca principalmente el garantizar la implementación y el ejercicio efectivo de estos derechos de acceso a la información, participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, acceso a la justicia ambiental, pero también incorpora un tema adicional que no lo contemplaba el principio 10, que es la protección de los defensores de derechos humanos ambientales, ¿cierto? Que complementa justamente esta lógica también de derechos procedimentales, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo principal que tiene el acuerdo, y en esa medida, para el caso del Ecuador, es bastante relevante
Primero, no solo porque el Ecuador ya desde su constitución del año 2008, que ha buscado posicionar la participación ciudadana como un eje articulador de la gestión pública, ¿no es cierto? Hemos tenido también ya algunos avances en materia y avances algunos innovadores en materia de participación. Contamos también con una ley de transparencia que, si bien no ha funcionado de la mejor manera, fue un hito en su momento que permitió generar algunos cambios en términos de la transparencia, del acceso a la información pública. Tenemos algunos avances también a nivel del acceso a la justicia, del reconocimiento también de los derechos ambientales de las personas, pero también el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, como que van sumando una serie de elementos que de alguna manera complementan lo que se plantea desde el Acuerdo de Escazú, ¿cierto? Y en ese sentido hay que considerar que el Acuerdo de Escazú nos ofrece una serie de estándares, ¿no es cierto?, que los países pueden adoptar para fortalecer sus marcos normativos, políticos, pero también institucionales. Entonces, hay que verlo también como una oportunidad para poder mejorar lo que no está funcionando bien o lo que no tenemos en el caso del Ecuador. Yo te había mencionado que tenemos muchos avances, sobre todo a nivel de políticas. El problema es políticas y normativas. El problema es que en práctica esas normas y esas políticas no necesariamente se implementan y no se implementan de manera uniforme en todos los casos, ¿no? Entonces, nuestro principal problema es ese. ¿Cómo logramos que la ley funcione en la práctica? ¿Cierto? Entonces, aquí el acuerdo puede tener un potencial importante desde la perspectiva, por ejemplo, del fortalecimiento de capacidades y la cooperación para poder generar esos aprendizajes, para poder generar esas transferencias, no solo